Iniciamos contándoles que el día de ayer el Gobierno Nacional anunció que las preguntas de la consulta popular que impulsará este año ya fueron enviadas a la Corte Constitucional. Este 2 de enero del 2024, como ya lo había anticipado, el cuestionario tiene que ver con temas de seguridad y reformas judiciales. También se incluyeron temas sobre empleo. Desde hoy, las preguntas se pueden encontrar en el sistema de consultas de las causas de la Corte Constitucional. Esa entidad tendrá a cargo el control previo de constitucionalidad. Una vez que la Corte aboque conocimiento, el presidente Daniel Noboa tiene prevista una cadena nacional para explicar los objetivos de la consulta popular. Lo que se conoce hasta el momento es que habrá temas como la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, endurecimiento de penas para los responsables del crimen organizado y también la promoción del empleo con nuevas contrataciones y actividades económicas. Una vez que la Corte aboque conocimiento, tendrá un plazo de 20 días para pronunciarse. En caso de no hacerlo, se entenderá que el dictamen es favorable y el Consejo Nacional Electoral tendrá que organizar el proceso electoral. Pero vamos a mirar y a revisar cuáles han sido entonces estas preguntas que ya están colocadas en la Corte Constitucional. Así que vamos a mirar una a una cuáles se han enviado de parte del Ejecutivo a la Corte Nacional. Y la primera pregunta podría ser que sobre las Fuerzas Armadas. Vamos a leer entonces en full frame. Ahí está. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional? Esa sería la primera pregunta. Esta es la propuesta del Ejecutivo. La segunda pregunta dice: ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? La tercera pregunta propuesta por el Ejecutivo es: ¿está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta 3? La pregunta 4 dice así: ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal? La pregunta 5 que ha enviado el presidente a la Corte Constitucional es: ¿está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo que se coloca en la pregunta 5? Vamos a continuar porque hay más preguntas. Esto ha ocurrido la noche del día de ayer. El Ejecutivo ha enviado para revisión de la Corte Constitucional. La pregunta 6 propuesta por el Ejecutivo es: ¿está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil? La pregunta 7, que es la propuesta del presidente Daniel Noboa, es: ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas de explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas? La pregunta 8 de la propuesta es: ¿está usted de acuerdo con que se evalúe a los servidores y servidoras de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales? La propuesta en la pregunta 9 es: ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio? La pregunta 10 sería:
¿Está usted de acuerdo con que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado? Y finalmente, la pregunta 11 de la propuesta del Ejecutivo es: ¿está usted de acuerdo con que se permita el financiamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar bajo la condición que se detalla en el anexo que se ha puesto en la pregunta 11? Estas han sido entonces las preguntas que se han enviado a la Corte Constitucional de parte del Ejecutivo. En esta ocasión entonces va a haber un proceso que la Corte Constitucional tiene que seguir. ¿Cuál es ese proceso exclusivamente? Es decir, ustedes tienen que saber, amigos televidentes, y nosotros también tenerlo muy claro, que estas preguntas se han enviado, pero la Corte deberá analizarlas y deberá analizar si cumple algunos parámetros constitucionales. Además, deberá definir si deben ser tramitadas a través de una consulta popular o requiere de una enmienda o reforma constitucional, que es otro proceso aparte. El organismo entonces sorteará la causa y ahora mismo se debe elegir a un juez que será el ponente del proyecto de dictamen, el cual será sometido posteriormente a votación de los 9 jueces que integran el Pleno de la Corte Constitucional. Así es que la Corte tiene un plazo de 20 días para pronunciarse sobre el pedido planteado por el presidente de la República, y según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte debe verificar que las preguntas que se planteen a los ciudadanos cumplan, por ejemplo, estos parámetros: la formulación de una sola cuestión por cada pregunta, salvo que exista una interrelación e interdependencia entre los distintos componentes normativos. En segundo lugar, tiene que analizar la posibilidad de aceptar o negar varios temas individualmente en la misma consulta. Además, se prohíbe la aprobación o rechazo en bloque. Como número 3, el parámetro que tiene la Corte Constitucional es que la propuesta normativa no esté encaminada a establecer excepciones puntuales que beneficien a un proyecto político en específico. También debe revisar que la propuesta normativa tenga efectos jurídicos y modificaciones al sistema jurídico. Si la resolución de la Corte Constitucional es favorable, el mandatario podrá en ese momento emitir un decreto ejecutivo correspondiente con el cual dispondrá al Consejo Nacional Electoral que convoque finalmente a elecciones. Ya lo habíamos entonces anticipado en el 2023, lo había hecho el Ejecutivo, que se enviaría esta consulta popular, y lo que dicen expertos es que seguramente podría coincidir con el referéndum que tenemos que votar, que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional y que también estaba en un proceso desde el año pasado. Con esto, amigos, y esta información completa, nosotros vamos a cambiar de tema y ahora les contamos que la ministra del Interior, Mónica Palencia, se refirió a las acciones que realiza el gobierno en torno a la seguridad. Habló del caso Metástasis y de la situación del ex vicepresidente Jorge Glass. A continuación le contamos los detalles. Seguridad. El tema es complejo, indudablemente que el tema de seguridad es muy complejo y no vamos a dejar de ver crímenes de un día para otro. Justamente tenemos que verlo en su contexto y hemos tenido pequeños grandes avances, lo que yo llamo pequeños grandes avances. ¿Por qué? Tenemos 18 zonas calientes, como bien lo decía ya en otra entrevista, y estamos trabajando de manera extenuada. Nosotros tenemos un bloque de seguridad que ha tenido mucho mayor impacto. ¿Por qué digo mayor impacto? ¿Sí? Vea usted, por favor, nosotros hemos logrado bajar una tasa de 25.27 que estaban homicidios diarios. Con la intervención de nuestro bloque de seguridad hemos logrado bajarla efectivamente en tan solo 37 días a 22.86. Situación cárceles. Está logrando que el día 11 de enero se ponga la primera piedra de un centro de las nuevas cárceles. Sí, yo ojalá que también simbólicamente logremos, aspiro, y como me gusta soñar en grande, igual que al presidente, y ejecutar, aspiro que logremos a demoler la penitenciaría del litoral como algo simbólico, demoler un centro de mando del crimen organizado.
Alimentación policial. Una de mis metas personales como ministra del Interior es poder al menos equiparar el rancho de los militares al rancho de los policías. Bueno. A como dé lugar, con la ayuda del sector privado, y lo hablo públicamente, aprovechando que pudiéramos llegar a 200 millones para tener ese rancho para los policías. Si nosotros no tratamos con cariño a nuestra Policía Nacional, ¿qué le vamos a estar exigiendo? Situación financiera del país. Nosotros hemos vivido un engaño. Tenemos un país sin liquidez. Hemos vivido un engaño criminal, y lo digo así con indignación, un engaño criminal. No nos contaron que el enemigo lo teníamos tan adentro y tan cerca. No nos contaron cómo fuimos perdiendo el país. No nos contaron cómo se nos fueron dañando las estructuras fundamentales del Estado. No nos contaron cómo nos comprometieron el territorio, y lo digo con indignación, porque para mí esto es traición a la patria. Situación Jorge Glass. Y la situación del señor Glass es muy clara. El señor está sentenciado por delitos del orden común. Efectivamente no cabe un asilo. Efectivamente entendemos que no es un perseguido político, y efectivamente hay una estrategia de victimización para que el gobierno de México conceda el asilo. Caso Metástasis. La investigación de Metástasis está recién en una etapa de instrucción, y en la investigación de Metástasis no podamos poner a todos los correístas. Seamos claros, la culpabilidad es personal, y las personas que estén implicadas, sean de cualquier partido o sin partido, tendrán que ir a la cárcel y pagar su pena. Sí. Andrea Orbe, Noticias 7. 7 de la mañana con 13 minutos, y ahora les contamos que el gobierno eliminará la Secretaría de Seguridad. El día de ayer, 2 de enero del 2024, el Ejecutivo informó que esa entidad, creada en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, no cumplió con su objetivo. El secretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong, estará a cargo de este proceso. En un comunicado, la presidencia informó que con el objetivo de salvaguardar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, el presidente Daniel Noboa ha decidido eliminar esta secretaría. Esa no es la única razón. También se menciona en este comunicado que durante la existencia de la entidad nunca se alcanzaron los resultados que el país necesitaba. En ese escenario, Félix Wong estará encargado de cumplir con ese propósito. Este 2 de enero también se conoció el decreto ejecutivo con el que se lo designó como encargado a Wong de esa entidad adscrita a la presidencia. La presidencia además informó que la decisión permitirá dirigir estratégicamente los recursos hacia el fortalecimiento de las fuerzas del orden. Además, las funciones que desempeñaba la Secretaría se transferirán a los ministerios correspondientes según su competencia. Así, después de 1 año y 5 meses, el Ejecutivo anuncia el fin de la entidad, cuyos objetivos, según se establece en el decreto ejecutivo que viabilizó su creación, eran la elaboración de las políticas públicas, la planificación integral y la coordinación de los organismos que conforman el sistema de seguridad pública. Cambiamos de tema. El abogado del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, involucrado en el caso Metástasis, aseguró que es inocente, mientras que el ex juez Ángel Lindao afirma que nunca recibió dinero del narcotraficante Leandro Norero. En Fiscalía se receptan las versiones en la etapa de instrucción fiscal. La mañana de este martes 2 de enero, uno a uno fueron llegando a la Fiscalía los abogados de los procesados por el caso Metástasis, pues comenzó la toma de versiones en la etapa de instrucción fiscal. Uno de los abogados es la defensa del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, quien actualmente guarda prisión preventiva en la cárcel 4 en el norte de Quito. La Fiscalía lo acusa de formar parte de esta red de presunta delincuencia organizada cuando era juez de la Corte Nacional de Justicia. Su defensa anunció que apelará su inocencia. Ustedes afirman que es inocente completamente. Los mismos documentos están demostrando su inocencia. También estuvo el abogado de Alex Palacios, exdirector de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura. Según Fiscalía, Palacios contaba con influencias en la Corte Nacional de Justicia para modificar la toma de decisiones de los jueces que llevaban las causas de Norero o sus familiares. No hemos negociado jurídicamente con Fiscalía ningún tema de cooperación, ningún tema de acuerdos. Estamos dentro de las diligencias, estamos conociendo cuáles son los elementos reales que Fiscalía va a sacar a
consideración. También se presentó el abogado de Pablo Ramírez, quien fue director del SNAI, y a quien en los chats Norero dice que podía pedirle favores o traslados sin necesidad de pagar sobornos. Haremos todo lo necesario para colaborar con Fiscalía y a partir de ahí esperemos que acabe la instrucción fiscal y ustedes puedan tener más información sobre el caso. Quien acudió personalmente fue el ex juez Ángel Lindao, quien en un fallo judicial le devolvió los bienes a Leandro Norero en julio del 2022. En realidad el señor Norero nunca presentó una acción de protección en mi judicatura pidiendo la devolución de sus bienes. Yo no he recibido dinero de nadie. Es más, en los chats no se menciona alguna situación que tenga que ver con que a mí se me ha pagado algún dinero. En esta fase procesal, la Fiscalía podrá recopilar toda la información para sostener que el narcotraficante Leandro Norero, a través de sobornos y favores económicos a jueces nacionales, abogados, policías, entre otros, trataba de obtener beneficios judiciales para él y sus familiares, procesados por lavado de activos. Edison Saavedra, Noticias 7. Y según el gobierno, los racionamientos de energía causaron pérdidas en el país superiores a los 600 millones de dólares. Por ello, las autoridades esperan que la Asamblea apruebe la ley denominada No Más Apagones. Conozcamos las historias de negocios que se vieron afectados por los cortes de luz. ¿Sabe usted cuánto tiempo pueden estar los alimentos cárnicos sin refrigeración? Pues según la Administración de Alimentos y Medicamentos de FDA, se recomienda que no permanezcan un periodo de más de 2 horas fuera del refrigerador. Caso contrario, se expone al crecimiento bacteriano y las carnes pueden perderse. Y justamente este es uno de los problemas que enfrenta Daniel Lema, administrador de un supermercado de carnes del norte de Quito, cuando hay racionamientos eléctricos. Se descongelaba todo y algunos se dañan. A veces perdemos clientes y se bajan las ventas por alguna cosa que no podemos cortar con la máquina. Daniel vino junto a su familia desde Riobamba hace un año y optaron por ponerse este negocio. Sin embargo, los cortes afectan a sus ingresos. Ha afectado más que todo, aunque para hacer compras, cuando se bajan las ventas. Preocupación, a veces uno está endeudado en el banco y a veces no nos hacemos alcanzar. Como él, Jorge también enfrenta un perjuicio en sus ventas cuando hay cortes de energía. Lo que es transferencia por internet sí afectó y también lo que es los cobros con tarjeta de crédito algo también afectó. Pues el sustento de su hogar proviene de este local de autorrepuestos. Un 15-20% sí, porque esas horas son muertas, caídas, no se mueve nada. Tras los cortes de luz programados desde octubre por el estiaje que experimentaron las hidroeléctricas, el gobierno nacional estimó pérdidas que superaron los 600 millones de dólares hasta finales de año. Ante este escenario, el Ejecutivo envió a la Asamblea la ley denominada No Más Apagones, cuyo objetivo es el de promover soluciones económicas y de generación para superar la crisis energética. Podamos dar la seguridad jurídica, aperturar la inversión y que también los privados, la parte industrial se sienta respaldado dentro de su cadena productiva para que a través del cambio en su matriz energética puedan ser más competitivos internacionalmente y este ministerio dar esa viabilidad. La expectativa de la ciudadanía ante esta normativa está latente. La decisión que está tomando en la Asamblea Nacional espero que sea lo más pronto posible. Que se pongan pilas y sí nos ayudaría bastante que ya no se corten. Esperemos que se apruebe. Olga Velasco, Noticias 7. 7 de la mañana con 20 minutos, amigos, es momento de nuestra primera pausa, pero quédense porque al retornar estaremos contándole cómo se puede cambiar de domicilio según el Consejo Nacional Electoral para las próximas elecciones. Ya volvemos. Continuamos con más información. El Metro de Quito cumplió un mes de operaciones comerciales con una evaluación positiva por parte de los usuarios y la empresa operadora. Durante este primer mes se alcanzaron 4 millones de viajes. Para
Para garantizar la sostenibilidad del Metro de Quito, la meta de la alcaldía es llegar a los 400.000 viajes diarios. Durante su primer mes de operaciones, se llegó a un promedio de 138.000 viajes, por lo que se realizarán algunos ajustes para alcanzar esta meta. Que en el transcurso de estos primeros 6 meses del año lo que van a hacer es la integración con los otros sistemas que alimentan el metro. Y fomentar a la ciudadanía que utilice los medios de pago digitales, así como la tarjeta Metro y la vinculación de la cédula de ciudadanía. SEM está preparado para recibir el 50% en medios digitales y esa es una de las grandes metas que debemos realizar. Yo les hago un llamado a tener su tarjeta ciudad por más que vayan a no usar diariamente el metro. ¿Por qué? Porque esto les permite pasar expeditamente en los validadores. Para quienes utilizan este medio de transporte, esperan que la calidad del servicio se mantenga. No, que mejorar nada, sino que siga manteniéndose como está, así ordenado, limpio. ¿Qué recomendación le darías a la gente para que se mantenga el servicio con la calidad y más bien vaya mejorando con el tiempo? Lo de siempre, mantenerlo siempre limpio, cuidar las estaciones, porque igual es un servicio que nos brindan para todos y nos beneficia a todos. Según la empresa operadora, el Metro de Quito cuenta con un 50% de pasajeros frecuentes. Siquiera unos 4 o 5 días a la semana. ¿A dónde se moviliza y desde dónde? Ahorita vengo de San Francisco, voy para El Ejido, que es mi zona de trabajo. Y el otro 50 ocasionales. Manuela Bedón, Noticias 7. Y el Consejo Nacional Electoral indicó que los ciudadanos ya pueden realizar el cambio de domicilio electoral. Para ello tienen dos alternativas, presencial o en línea. La primera opción, ponga atención, se puede realizar en las delegaciones provinciales y la segunda se puede acceder en línea en la página web cne.gov.es. Luego se debe crear un usuario y seguir las indicaciones del portal. En los dos casos es necesario tener la cédula de identidad y una planilla actual de un servicio básico. Y desde este 2 de enero, los capitalinos ya pueden hacer la consulta y pago del impuesto predial. Según la alcaldía, aquellos que paguen antes del 15 de enero recibirán un 10% de descuento. Sin embargo, la ciudadanía no está conforme con las tasas establecidas para este 2024. Veamos. Este martes 2 de enero se habilitó el sistema para que los quiteños puedan realizar la consulta y el pago del impuesto predial. Muchos ciudadanos acudieron al balcón de servicios en el centro histórico para saber cuál es el monto adeudado. El Consejo Metropolitano de Quito actualizó los catastros de la capital, por lo que este 2024 se ha visto reflejado un incremento en el pago de estas obligaciones para la ciudadanía. Pagué $108 y el otro año pagué 52, casi la mitad. Dice que hacen obras. No hay obras. Bueno, la verdad es que para mí sí me subió más o menos unos $20. En este primer día la ciudadanía se ha acercado a realizar las averiguaciones para saber cuánto deben pagar en el impuesto predial. Según el municipio hay descuentos para quienes paguen hasta el 15 de enero de un 10% y va bajando a 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hasta el mes de junio. Sin embargo, la ciudadanía nos ha mencionado que no se les han aplicado dichos descuentos. ¿El pago ya le incluyeron los descuentos? No, ¿qué tengo que hacer? Tremendos papeleos. No hay como, mejor prefiero pagar. Y eso es falso que descuentan, no descuentan nada. Ahora quiero averiguar a ver si es verdad que ha bajado. El administrador general del municipio de Quito, Cristian Cruz, aclara que se debe llenar un formulario en línea o entregarlo en el balcón de servicios para acceder a estos descuentos. Bueno, las personas de la tercera edad que no tengan un patrimonio superior a los 225,000 o que no tengan un ingreso mensual superior a 2.250 tienen una exoneración del 100% de su impuesto predial. De manera automática, es decir, el descuento. Tienen que hacer el registro para que puedan justificar que no tienen ese patrimonio o ese ingreso. Explicó que este proceso se puede realizar desde la casa en el portal web servicios.quito.gov.es con sus datos personales o el número de predio. Hacer la consulta y si desean hacer la cancelación directamente en nuestra página web o a través de la institución financiera de su confianza. Pero recuerde que desde el mes de julio ocurrirá lo contrario. Si usted cancela su impuesto en el segundo semestre, no tiene ningún tipo de descuento. Los ciudadanos pagarán el impuesto predial con un recargo del 10%, el que se mantendrá hasta el 28 de diciembre, fecha límite para pagar el impuesto durante este 2024. Manuela Bedón, Noticias 7.
Y este año entran en vigencia los cambios de la malla curricular, pues se incorporan materias como educación financiera, cívica, ética y ciudadanía en las aulas de los planteles educativos. Para este año lectivo 2024-2025 hay una nueva malla curricular en el sistema educativo del país, que está orientada a la implementación de los procesos de enseñanza y aprendizaje según el Ministerio del Ramo. Entre los cambios más relevantes está la inclusión de nuevas materias, desde el nivel inicial hasta tercero de bachillerato. Las materias que se insertan son educación financiera, programación, cosmovisión andina, lengua de señas ecuatorianas, educación para el desarrollo sostenible, así como otro idioma que no sea solo el inglés, entre otras. Entre otros cambios que se implementaron en la Ley Orgánica de Educación Intercultural el año anterior, también está que los estudiantes tengan un solo supletorio y ya no 3. Además, se volvió al régimen trimestral con el objetivo de contar con evaluaciones periódicas más frecuentes. Olga Velasco, Noticias 7. Y hasta el miércoles 10 de enero el proceso de inscripción en el Registro Nacional Único estará habilitado. Este es el primer paso que deben cumplir los aspirantes a un cupo en universidades e institutos públicos en el Ecuador. El objetivo es recopilar datos de los postulantes para que las instituciones de educación superior desarrollen sus procesos de admisión. Para ello, los aspirantes deberán ingresar al portal del Registro Nacional Único, que es www.registrounicoedusub.gov.es. Luego deben crear un usuario y contraseña o colocar sus credenciales. Después deben aceptar el acuerdo de responsabilidad y los términos y condiciones y completar el formulario del Registro Nacional. Guardar, descargar e imprimir el comprobante. Hasta el momento, 162.500 personas han completado exitosamente el Registro Nacional Único. Ahora nos vamos a temas locales y les contamos que en Santa Anita, al sur de la ciudad de Quito, un puente peatonal está a punto de caer. Un riesgo para las personas que viven en los alrededores de esta área. Empezamos nuestro recorrido por los pasos considerados peligrosos en el sector Santa Anita. El deterioro de esta estructura es evidente. Pudimos constatar que las bases del puente peatonal se están desgastando por el deslizamiento de tierra, provocado por las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días. Repasamos a la hora que nos toca salir y tenemos miedo de que algún rato nos vamos abajo. Cuando el peatón camina por este puente lo hace con temor, pero cuando llega el descanso se incrementa el riesgo. Aquí hay un poste de servicios básicos que también está al borde de caerse. Porque es un peligro para los niños mismos, es un peligro esto. Por Dios, ayúdenos porque ya mismo se cae. Ya mismo se cae. ¿Y por dónde vamos a pasar? Pero esos no serían los únicos problemas. Al cruzar por ahí es inevitable sentir el olor fétido de las aguas hervidas. Es una infección total que no se puede soportar. A pesar de ello, en la mañana se arriesgan y en la noche se exponen a todo. Pero si algo los caracteriza es que son un barrio organizado y unido que busca el bien común. Hemos hecho hasta donde hemos podido, hemos puesto nuestro dinerito para poder arreglar. Y si nos dan material, nosotros estamos dispuestos a poner la mano de obra. De eso no importa, nosotros todos somos unidos. Los moradores solicitan mantenimiento de inmediato porque este puente peatonal conecta alrededor de 10 barrios y se ha convertido en un paso obligatorio para estudiantes y personas de la tercera edad. 7 de la mañana con 32 minutos, amigos, nos vamos a una nueva pausa, pero quédese porque al regresar estaremos con noticias internacionales. Ya volvemos. Continuamos nosotros con más noticias y ahora nos vamos al ámbito internacional. Un ataque israelí contra una oficina de Hamas cerca de Beirut dejó al menos 6 muertos. Uno de los fallecidos es un alto cargo de Hamas en Cisjordania. Muere el número 2 de Hamas en el Líbano en un ataque israelí contra una oficina cerca de Beirut. Saleh al-Harouri, alto cargo de Hamas en Cisjordania, es una de las víctimas de un ataque que deja al menos 6 muertos.
Además de los 6 fallecidos, varias personas más resultaron heridas por el bombardeo de un dron israelí contra la oficina del movimiento islamista palestino Hamás, ubicada en el área de Srafille, en los suburbios de Beirut. Hasta allí se desplazaron varias ambulancias para trasladar a las víctimas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ya había amenazado con matar a Saleh al-Haruri incluso antes de que estallara la guerra contra Hamás. En el lugar del ataque se celebraba una reunión de diferentes facciones palestinas. Y mientras funcionarios estadounidenses y el presidente mexicano buscan soluciones para la crisis migratoria en el hemisferio, miles de migrantes continúan llegando a Estados Unidos. Paula Díaz, periodista de La Voz de América, nos tiene el reporte. El flujo migratorio no se detiene. Miles de migrantes se entregan a las autoridades fronterizas estadounidenses, muchos con la esperanza de que en México se alcancen acuerdos que les faciliten su proceso. Que hagan un acuerdo que sea más facilidad para el migrante, porque nosotros no migramos por caja. No, nosotros migramos porque la economía de nuestro país está muy fea, muy fea. Migrantes apelan a una variedad de maneras para trasladarse hasta la frontera sur estadounidense. Con los sentimientos de todos los emigrantes juegan. Una cosa nos dicen ahorita, más tarde nos dicen otra, más adelante nos dejan tirados. En las últimas semanas, la patrulla fronteriza dice haber procesado a más de 10,000 personas por día. La mayoría llega por Lukeville, Arizona, y por Eagle Pass, en Texas. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Y un estudiante chino de intercambio en Estados Unidos fue víctima de un cibersecuestro en donde se le exigió a sus padres $80,000. Fue encontrado vivo, con frío y asustado en un bosque de Utah. Con frío y asustado. Así fue encontrado un estudiante chino de intercambio en Estados Unidos que fue víctima de una estafa de cibersecuestro. Kai Xuan, de 17 años, había sido reportado como desaparecido el jueves, después de que su familia en China informara a los responsables de la secundaria a la que asistía en el estado de Utah que parecía estar secuestrado y que se había pedido un rescate. El caso seguía el patrón típico del cibersecuestro, en el que los supuestos captores piden a la víctima bajo engaños que se aísle y proporcione fotos de sí misma como si estuviera cautiva, imágenes que luego se envían a familiares para extorsionarlos y obtener un pago. Las víctimas acceden bajo la creencia de que de lo contrario, su familia resultará perjudicada. De acuerdo con la policía, los familiares de Kai ya habían depositado $80,000 en cuentas bancarias de China durante la estafa. Tras analizar registros bancarios, compras e historiales de llamadas telefónicas durante varios días, la policía concluyó que el joven se aislaba en una tienda de campaña a unos 40 kilómetros de la ciudad de Riverdale. El departamento de policía local aseguró que un sargento que subía a pie por la ladera descubrió la tienda de Kai, que no tenía ninguna fuente de calor, sino solo una manta térmica, un saco de dormir, poca comida y agua y varios teléfonos que presumiblemente se utilizaron para llevar a cabo el cibersecuestro. Las autoridades dijeron que los secuestradores cibernéticos se han fijado últimamente en los estudiantes extranjeros de intercambio y en particular con aquellos procedentes de China. Y numerosas zonas de Alemania y Francia se han visto afectadas por las lluvias. Una decena de departamentos situados en el oeste y el norte del país francés siguen bajo alerta por las inundaciones. Tensa situación en las zonas inundadas de Europa. El Servicio Meteorológico de Alemania advierte de lluvias continuas y de que el nivel del agua podría volver a subir. En muchos lugares, los diques están peligrosamente amenazados. Los estados de Sajonia-Anhalt, Turingia y Baja Sajonia se han visto especialmente afectados. En Francia, una decena de departamentos situados en el oeste y el norte del país siguen bajo alerta máxima por riesgo de inundaciones. En varios lugares, la historia se repite. Une deuxième inondation comme la première fois, donc c'est très angoissant. On se demande quand ça va s'arrêter et où est-ce qu'on va être logé, parce que pour la deuxième fois, c'est affreux. Las intensas precipitaciones han provocado el desbordamiento de varios ríos de Pas-de-Calais. Se esperaban intensas lluvias este martes en el departamento donde, según Meteo France, aún no se ha alcanzado el punto álgido de estas inundaciones.
Y Rusia lanzó uno de sus mayores bombardeos de misiles en la guerra contra Ucrania y mató al menos una treintena de civiles a lo largo del país. Un misil ruso, según Polonia, entró en su espacio aéreo. La periodista de La Voz de América nos amplía esta información. Rusia lanzó este viernes el mayor ataque aéreo contra Ucrania desde el comienzo de su invasión en 2022, utilizando una cantidad sin precedentes de drones y misiles a lo largo y ancho del país, según funcionarios ucranianos. Ha pasado mucho tiempo desde que vimos tantos objetivos enemigos en nuestros monitores en todas las regiones y en todas direcciones. Dispararon todo. El saldo por ahora sería de al menos 31 muertos y más de 150 heridos. Todas las grandes ciudades fueron golpeadas, incluso Kiev, la lejana Lviv cerca de Polonia y una sala de maternidad en el este, con más de 150 drones y misiles. La mayoría fueron interceptados. Era tan aterrador, el misil volaba y todo zumbaba, chirriaba, no sabía qué hacer. En medio de la andanada, Polonia, miembro de la OTAN, dijo que un misil ruso entró en su espacio aéreo durante unos 40 kilómetros, antes de regresar a Ucrania menos de 3 minutos después. Incluso enviamos aviones de combate para interceptarlo y derribarlo si fuera necesario, pero el poco tiempo que pasó en el espacio aéreo polaco y las maniobras que estaban realizando hicieron imposible destruir el cohete antes de que abandonara nuestro espacio aéreo. No hubo comentarios inmediatos de Moscú sobre el misil y la OTAN dijo que permanece vigilante. Ucrania dijo que el gran ataque aéreo de fin de año demostró que no debería haber ninguna conversación sobre una tregua con el Kremlin, en un momento en el que la incertidumbre se cierne sobre el futuro del apoyo occidental. Jacopo Luzzi, Voz de América. 7 de la mañana con 43 minutos, es momento de una nueva pausa, amigos, pero quédense porque al regresar tendremos información deportiva con Mili Zambrano. Ya volvemos. Amigos, y vamos a revisar la noticia del día porque el Gobierno Nacional la noche de ayer anunció que las preguntas de la consulta popular que impulsará este año ya fueron enviadas a la Corte Constitucional este 2 de enero del 2024. Como ya lo había anticipado el Ejecutivo, el cuestionario tiene que ver con temas de seguridad y reformas judiciales. También se incluyeron temas sobre empleo y desde hoy las preguntas se pueden encontrar en el sistema de consultas de las causas de la Corte Constitucional. Esa entidad tendrá a cargo el control previo de la constitucionalidad. Una vez que la Corte aboque conocimiento, el presidente Daniel Noboa tiene prevista una cadena nacional para explicar los objetivos de esta consulta popular. Lo que se conoce al momento es que habrá temas como la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, endurecimiento de penas para los responsables del crimen organizado y también la promoción del empleo con nuevas contrataciones y actividades económicas. Una vez que la Corte aboque conocimiento, tendrá un plazo de 20 días para pronunciarse. En caso de no hacerlo, es decir, en caso de no pronunciarse, se entenderá que el dictamen es favorable y el Consejo Nacional Electoral tendrá que organizar un proceso electoral, es decir, convocar a todos a las urnas. Pero ¿cuál es el proceso que se debe seguir para ir hacia las urnas? La Corte ahora mismo deberá analizar si las preguntas cumplen parámetros constitucionales. Además, deberá definir si deben ser tramitadas a través de una consulta popular o requiere de una enmienda o reforma constitucional. El organismo sorteará la causa y se debe elegir a un juez que será el ponente del proyecto de dictamen, el cual será sometido posteriormente a votación de los 9 jueces que integran el Pleno de la Corte Constitucional. La Corte, así, insistimos, tiene un plazo de 20 días para pronunciarse sobre el pedido planteado por el presidente de la República. Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte deberá verificar que las preguntas que se planteen a los ciudadanos cumplan con los siguientes parámetros. 1. La formulación de una sola cuestión por cada pregunta, salvo que exista una interrelación e interdependencia entre los distintos componentes normativos. 2. La posibilidad de aceptar o negar varios temas individualmente en la misma consulta, porque se prohíbe la aprobación o rechazo en bloque.
3. La propuesta normativa no debe estar encaminada a establecer excepciones puntuales que beneficien a un proyecto político en específico. 4. La propuesta normativa deberá tener efectos jurídicos y modificaciones al sistema jurídico. Si la resolución de la Corte es favorable, el mandatario podrá en ese momento emitir el decreto ejecutivo correspondiente con el cual dispondrá al Consejo Nacional Electoral que convoque a elecciones. Así es, entonces se ha informado ya desde la Secretaría de Comunicación del Gobierno Nacional que este mismo día, que el día de hoy, miércoles, se estará dando una cadena nacional, un mensaje a la nación por parte del presidente Daniel Noboa para dar a conocer más a detalle sobre los temas de la consulta. Hasta el momento se conoce que serían 11 las preguntas que el Ejecutivo envió a la Corte Constitucional para que se puedan analizar si son pertinentes o no, es decir, que en los próximos días, en 20 exactamente, la Corte Constitucional decidirá si es que van las 11 preguntas, si es que van algunas de ellas y cuándo se llamaría a elecciones nuevamente al Ecuador. Con esta información, amigos, nosotros nos despedimos, no sin antes decirles que estaremos actualizando todo lo que ocurre en la jornada a través de www.eltelegrafo.com.es, a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto los esperamos a las 12:30 para el noticiero al mediodía. Que tengan todos un excelente día.